Jesús. Gloria, gloria a Dios. Tú eres bueno, Dios. Para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas en la fe que están accediendo a esta transmisión en vivo. Dios les continúe bendiciendo. Quien les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras. En esta noche del Señor, este es nuestro estudio bíblico. Allí en la pantalla, ¿verdad? Antes de que empezar, estamos presentando unas imágenes, unos visuales de una representación cinematográfica de una película basada en la vida del personaje Esther, o el libro de Esther, un libro del Antiguo Testamento. En breves minutos vamos a comenzar rápido este estudio, reseña, información que queremos dar para beneficio de los hermanos que puedan encontrar en este libro un libro interesante que compartir, que leer, que estudiar a fondo. Un libro importante de la palabra del Señor, nos trae muchas enseñanzas y esperamos que esta información, este estudio, esta información bíblica que vamos a compartir en esta hora, pues sea de grande bendición a su vida. En esta hora, pues, como siempre, tratamos de dar unos pocos minutos para, de esta manera, dar espacio a los hermanos y hermanas que se vayan conectando. Así que para los hermanos que ven este video más adelante en diferido, sepan que siempre damos unos 2 o 3 minutitos después de comenzado la transmisión, para que darle un poquito, ¿verdad?, a los hermanos la oportunidad de compartir el enlace y con cuanto todos podamos, para de esta manera todos sean beneficiados. Así que seguimos aquí. Dentro de un minutito, pues vamos a ir concretamente de lleno a compartir la información que queremos vertir. Así que tengan paciencia ahí, y lo que sí les pedimos es que vayan comunicando, vayan compartiendo el enlace con todas las personas que ustedes conozcan. Compartan el enlace para de esta manera, ¿verdad?, esta información, los hermanos que estén disponibles puedan verla en vivo y compartir esta información, aunque después más adelante en diferido la compartiremos. Bien, amados hermanos y hermanas en la fe, nuevamente quien les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, pastor reverendo Samuel Carreras. Saludamos en manera especial a nuestros hermanos en la fe de nuestra iglesia, y también a aquellos hermanos y hermanas que no sean de nuestra iglesia, o sea, de iglesias hermanas, que estén viendo este video, compartiendo con nosotros también de este material. También les saludamos en el amor de Jesucristo, al igual que a los amigos que se conectan. Esperamos que esta información sea de grande beneficio a su vida, como lo ha sido para mí. En esta noche, a través de este estudio bíblico, queremos compartir una información importante, una reseña del libro de Esther. Este interesante libro de la Biblia es un libro del Antiguo Testamento. Es un libro que está clasificado dentro del grupo de libros históricos del Antiguo Testamento, y es una historia interesante que gira principalmente en torno a una mujer que era una mujer sencilla, una mujer de origen humilde, y cómo Dios en sus propósitos la llevó a ser la reina del imperio de aquel momento, que era el imperio medo-persa. Una historia maravillosa, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que amados hermanos, pues, vamos a de lleno. Bien, mis amados hermanos, este libro de Esther es uno de los libros más interesantes que puede encontrar en la Biblia. Una peculiaridad que tiene este libro es que, a pesar de que literalmente no menciona el nombre de Dios, uno sabe que Dios está presente en toda la historia. En otras palabras, aunque no menciona el nombre de Dios en ninguna parte del escrito, se da por hecho
por los sucesos de esta historia, que Dios está allí en medio de ella y en medio del pueblo, su pueblo, ¿verdad? El pueblo judío. Se trata de una historia con una narrativa que contiene romance, misterio, suspenso, de todo lo que usted puede encontrar en una de las más aclamadas novelas, pero sin perder su mensaje espiritual y su perspectiva teológica. La lectura del libro de Esther, aparte de tratarse de un libro que se puede leer en un periodo de tiempo relativamente corto, son 10 capítulos y en cantidad de páginas no pasa de 6 páginas. No cansa, es una historia que no cansa, sino que va profundizando al lector en la intriga de su drama. Es una historia que se evidencia una vez más el cuidado providencial de Dios por la nación de Israel. Es uno de los aspectos que tocaremos en este estudio. Por medio de esta reseña se busca brindar importante información que les ayude a entender el propósito de este libro, su contexto, a quién fue escrito y las perspectivas teológicas presentadas en el mismo. Estaré aportando importante información disponible sobre el autor, fecha de composición, tipo de literatura, contexto, ya sea político, geográfico, cultural y religioso. Esto con el fin de preparar a usted como lector para su viaje en el tiempo mental, su ubicación en tiempo y espacio y en alguna manera en el epicentro. Usted pueda transportarse al epicentro de esta historia. Así que, amados hermanos, como les mencioné anteriormente, en los visuales que usted está viendo allí, como les dije al principio del video y para los que se están para beneficio de los que se están conectando, estamos viendo ahí unos visuales de lo que fue una representación cinematográfica de la historia de Esther. Así que a lo largo de lo que esté reseñando van a ver ahí unas imágenes, parte de lo que es la narrativa del libro de Esther. Vamos a hablar un poco de su autor. A pesar de que el nombre lleva por título Esther, se deriva el nombre de su personaje. Esther es el nombre del personaje principal, pero no es el autor o autora de este libro. O sea, el libro de Esther lleva como título Esther, pero Esther, el personaje de quien habla el libro, no es su autora. Dice, el nombre Esther fue el nombre persa que recibió una joven doncella de origen judío cuyo nombre real era Adasa. Esther en el idioma persa proviene de la raíz estero, que significa estrella, mientras que su nombre judío Adasa significa arrayán o mirto, lo cual el arrayán o mirto es un tipo de arbusto que tiene flores blancas con bordes violáceos y contiene una fruta aromática de la cual se extrae perfume. Desde la antigüedad se ha considerado tanto por los estudiosos judíos como por el historiador judío Josefo que Mardoqueo, quien es el primo que crió a esta mujer, pudo haber sido el autor de este libro. No obstante, no existe evidencia alguna de que las cartas o escritos que se le atribuyen a Mardoqueo en los últimos 2 capítulos del libro de Esther constituyan el material, ¿verdad? En parte o del material de la narración de este libro. O sea, en tiempos más recientes, entre los círculos eruditos se ha venido gestando la idea más probable de que pudo haber sido Esdras o Nehemías sus autores, debido a la similitud que existe en el estilo de su escritura. Pero volvemos, no hay una seguridad en esto. O sea, una de las razones que pudieran estar dando paso a esta idea, particularmente lo es la manera en que está escrito el último capítulo, el cual está escrito en estilo de epílogo. A pesar de que los estudiosos bíblicos coinciden de que el libro tuvo que haber sido escrito por un judío familiarizado con la vida persa y sus costumbres, y sobre todo el idioma persa, por lo que probablemente vivió más tiempo de su vida en Persia que en Palestina, la realidad es que no existe el mismo consenso en cuanto a la determinación específica de su autor, por lo tanto se ha optado por su anonimato. Vamos entonces a hablar un poco de la fecha de composición de este libro. Aunque la historia presentada aquí se menciona dentro del tiempo del reinado del rey Asuero del Imperio Medo-Persa, existe la creencia de que el libro fue escrito poco después de la muerte del rey Asuero por alrededor del 645 antes de Cristo. Así que esta historia, tenemos que, ubicándonos en tiempo y espacio, es una historia, un relato bíblico antes de Cristo, casi 5 o 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y de esta manera el escrito pudo haber
ocurrido pocos años después o bastante las décadas después de los hechos reales, alrededor del año 465 a.C. Cabe destacar que aunque Esther sigue a Nehemías en la Biblia, sus hechos suceden aproximadamente 30 años antes de los narrados en Nehemías. Así que, o sea, para cuestión de cuando usted ve que el libro de Esther, en la ubicación en el Antiguo Testamento, es el libro que le sigue a Nehemías y es el que precede al libro de Job. Pero aunque Esther esté después de Nehemías, la realidad es que la historia de Esther se ubica 30 años antes de la historia de Nehemías. Así que de esta manera podemos contar como hecho indirecto en esta historia cuestiones como la existencia del segundo templo en Jerusalén, entre otros. Así que es interesante que un poco lo hablaremos más adelante, que ya para el momento en que se dan estos sucesos de la vida de Esther, ya el segundo templo de Jerusalén ya había sido erigido, ya se estaban efectuando ceremonias, rituales, ¿verdad?, que conocemos en la Biblia, de los sacrificios y la adoración que se lleva a Dios en aquel segundo templo. Claro, eso no lo menciona el libro de Esther, simplemente lo damos por hecho por la ubicación en que, de lo que son las fechas aproximadas de la narrativa de esta historia. La historia de Esther fue motivo de ánimo para los judíos que comenzaron a regresar a su tierra de origen entre los años 457 al 444 antes de Cristo. La legitimidad histórica de este libro queda evidenciada por estar históricamente aceptado, valga la redundancia, y por poseer cierta fecha dentro del espacio temporal del reinado de Asuero, que también se le conoció como Jerjes. Este reinado del rey Asuero se dio entre el 486 y el 465 antes de Cristo. Así que la historia está en ese periodo entre el 486 y el 465 antes de Cristo, pero como dijimos anteriormente, la escritura se entiende que fue posterior a esa fecha. Además de ello, por el conocimiento detallado que demuestra el autor sobre la cultura persa, consistentemente plasmado en la narrativa, incluyendo descripciones de la forma arquitectónica del palacio y del patio, las reglas de etiqueta y urbanidad, tanto en la corte como en la formalidad de los banquetes, las reseñas a las intrigas dentro del palacio, entre otras observaciones que se desprenden de este relato. Así que eso es parte de lo que es la legitimidad histórica de este libro. Así que hemos hablado allí sobre un poco sobre la fecha de composición, ya hemos hablado sobre el autor, que no se opta por su anonimato, no hay una persona, no se ha podido hablar, los estudiosos bíblicos no han podido tener consenso en quién fue su autor. Así que para los hermanos que se están recién conectando a nosotros, a la transmisión, ¿verdad?, les saludo en el nombre de Jesucristo, este hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, ¿verdad?, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia. Y en esta noche estamos haciendo algo especial, donde estamos compartiendo una información importante, una reseña sobre el libro de Esther. Espero, ¿verdad?, que puedan disfrutar del mismo. Aquellos que se conectaron ahora, pues más adelante, ¿verdad?, pueden volver a repetir el video y ver la información que hemos vertido desde el principio. Vamos entonces a hablar un poco del tipo de literatura. Se dice como cuestión de hecho que Esther es el último de los 5 rollos Mejillot colocado en la tercera sección de la Biblia hebrea llamada Ketubim o los escritos. Así que lo que para nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, para los judíos se conoce como la Biblia hebrea, y que este libro de Esther es uno de esos libros importantes que figuran en esa Biblia hebrea. La Biblia hebrea contiene los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento y tiene otros adicionales que nosotros no lo utilizamos, ¿verdad?, porque los estudiosos bíblicos cristianos establecieron, ¿verdad?, que estaban fuera del canon. Pero ciertamente, pues, el Esther sí pertenece a la Biblia hebrea, igual que para nosotros en el Antiguo Testamento. La narrativa del libro de Esther tiene todos los elementos de un drama, de un drama supremo. Los estudiosos bíblicos, ¿verdad?, y los estudiosos de la literatura, cuando ven esta historia de Esther, pueden concluir que Esther, la narrativa de este libro, tiene los elementos de un drama supremo.
dado su grado de suspenso e intriga. En alguna medida, el relato de los capítulos 1 y 2 comienza con una historia tipo Cenicienta, los que hemos visto películas de Disney, de princesa y la damisela, pues más o menos esos primeros 2 capítulos empiezan en ese mood, en esa misma. Pero a partir del capítulo 3, la historia se va tornando en una más de suspenso y conspiración. Ciertamente, esta historia no solo contiene drama y suspenso, sino también una inusual combinación de romance, intriga y poder, elementos que constituyen o que se constituyen en los ingredientes de las mejores novelas vendidas. Así que en términos de literatura, el libro de Estel es una joya. Vamos entonces a hablar del contexto que gira en torno a esta historia de Estel. Para que me sigan, vamos a estar hablando del contexto político, el contexto geográfico, el contexto cultural y el contexto religioso. Hablemos primero entonces del contexto político. El relato de la historia de Estel se da en el contexto político del dominio del imperio medo-persa, con el rey Asuero a su mando. Hay que recordar que este gran imperio de Media y Persia estuvo vigente entre el año 539 a.C., tras vencer a los babilonios, hasta el año 331 a.C., tras ser derrotados por los griegos. Se dice que en la época a la que se alude esta historia, ya un gran contingente de judíos, los cuales previamente habían estado cautivos por aproximadamente 70 años desde la caída de Jerusalén, un tiempo estuvieron bajo Babilonia y un poquito de tiempo bajo Media y Persia, ya habían comenzado a regresar a Palestina con Zorobabel. No obstante, muchos judíos todavía quedaban viviendo dispersos por todo el territorio del imperio medo-persa. Así que en esta historia de Estel vemos que se desarrolla, y eso lo vamos a hablar ahora en contexto geográfico, en la capital Susa, la capital del imperio, que es lo que era una ciudad de lo que ubicada en lo que hoy es el país de Irán. Y muchos judíos estaban tanto en esa capital como dispersos por todo ese territorio del imperio medo-persa. Esta historia también contiene el dato de cómo Mardoqueo, un judío, ostentó la ocupación de un lugar importante en el gobierno del imperio hegemónico del momento, a la altura de otros judíos prolíficos en la Biblia, como José y Moisés en Egipto, Daniel en Babilonia y el propio imperio medo-persa, entre otros. Menciono a Mardoqueo porque parte de la historia menciona cómo Mardoqueo vino a ser como un primer ministro de ese imperio al final, pero claro también está implícito el caso o la historia de la reina Estel, quien también vino a ocupar una posición súper importante como siendo una reina de todo un imperio. En cuanto al contexto geográfico, se dice que la época en que se sitúa la historia de Estel fue la de mayor expansión del imperio medo-persa. No tenemos un mapita, ¿verdad?, para enseñarle, pero más o menos imaginen en su mente que este imperio se extendía desde la India al oriente hasta Macedonia, parte de lo que hoy comprende el continente europeo, en la parte noroccidental, y hasta Etiopía en la parte que comprende el continente africano. O sea que era un vasto territorio desde la India hasta prácticamente el oeste de África y el oeste de Europa. El este de Europa y el este de África era un imperio bastante vasto. Todos esos países del Medio Oriente comprendía ese imperio de Medio Persia. Así que la capital de este imperio de Media y de Persia y sede del Palacio Real, donde se suscita gran parte de la historia, estaba establecida en Susa. Susa, que es la actual ciudad iraní Shush, estaba asentada donde pasaba el río Karun, importante cuerpo de agua con acceso a lo que conocemos hoy día como el Golfo Pérsico. O sea que es importante entender que en estos tiempos como ahora, usualmente las ciudades importantes y las capitales se situaban en lugares estratégicos, con buen acceso marítimo, buen acceso a recursos, estratégico en términos de centralidad. O sea que cuando uno observa el mapa de la extensión territorial del imperio medo-persa, Susa estaba perfectamente ubicada en una posición centralizada, ofreciendo cierta ventaja estratégica de comunicación con sus diferentes provincias. Se dice, ¿verdad?, que es importante saber que en el tiempo de esta historia ya un número considerable de judíos
todavía habitaban en territorio babilonio, a pesar de que habían sido declarados libres para regresar a Jerusalén. Cuando Ciro, el rey Ciro de Persia, el primer rey que es el conquistador y que derrota al antiguo imperio babilónico, él dio la orden, el permiso y emitió la orden para que regresasen y reconstruyesen su templo en Jerusalén. No se sabe con certeza el por qué optaron por quedar dispersos en el imperio, cierta gran cantidad de judíos, específicamente en Persia. Algunos teorizan que posiblemente este grupo de judíos no regresaron porque su espíritu teocrático era débil, pero eso es una teoría. Hablando entonces en términos del contexto cultural, en la historia del libro Esther se hace alusión al formato de los banquetes reales. Al parecer era una práctica común y recurrente en la época a la que se alude el libro de Esther, la costumbre de las dobles invitaciones a este tipo de agasajo. Vemos como en el caso de esta historia, el rey Asuero recibe con gran regocijo la invitación de Esther y Amán le comparte a sus familiares y amigos lo privilegiado que se siente de haber sido invitado de honor a un banquete únicamente con los monarcas. Otro aspecto cultural reseñado en esta historia del libro de Esther es lo referente a la costumbre de las reuniones en las puertas de la ciudad. En el caso particular de este relato, vemos cómo Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey para atraer la atención del soberano. Eso lo vemos en Esther capítulo 2, versículo 21. En los tiempos bíblicos era común el uso de las puertas de la ciudad como lugar público de reunión para pronunciar discursos, para hacer negocio o para lanzar alguna proclama. Así que ahí tenemos la parte de la información sobre ese contexto cultural. Algo más del contexto cultural es que en el libro de Esther se describe la historia que dio origen a una de las fiestas más importantes del pueblo judío que todavía hasta la actualidad lo siguen practicando. Es la fiesta del Purim. Purim se traduce suertes. Y esta festividad es celebrada en el mes de Adar, que es entre febrero y marzo, para el calendario nuestro, entre los días 13 al 15 del mes de Adar, que es el calendario judío. Esta es una fiesta que persiste en la actualidad en el pueblo judío, en el que se conmemora la liberación de los judíos del genocidio decretado contra ese pueblo durante el periodo persa del reinado del rey Asuero. Se dice que el día 13 era de ayuno, pero el 14 y el 15 eran tiempos de alegría. Así que esa fiesta que todavía persiste hasta la actualidad, precisamente es una fiesta que la historia de Esther dio paso a la misma, ¿verdad? Por lo que vamos a ver más adelante de esta historia, que hubo un decreto para la aniquilación, la extinción de ese pueblo, pero Dios milagrosamente peleó por ese pueblo y los libró de ese desastre. En términos del contexto religioso, siendo que cronológicamente se sitúa esta historia en una época en la que ya había comenzado el retorno de muchos judíos a su tierra natal del exilio, incluso ya el segundo templo había sido reedificado, como habíamos mencionado anteriormente, pero que también muchos habitaban dispersos en diferentes provincias del imperio medo-persa, el asunto del contexto religioso es mixto. A pesar de la presencia de cierto grado de indiferencia espiritual, en gran parte por su tendencia a amalgamarse, a confundirse con la cultura alrededor, el pueblo judío en este periodo estaba relativamente más curado de la idolatría que sus antecesores, la generación preexílica. O sea, en otras palabras, ya esto era una nueva generación que había aprendido y había entendido lo que fue el castigo que recibieron sus predecesores, los que vivieron antes del exilio, porque por la idolatría, por el adulterio espiritual que cometieron, había venido el juicio de Dios a sus vidas en la forma del destierro que tuvieron por 70 años entre Babilonia y Medo-Persia. Y obviamente estas generaciones subsiguientes estaban más curados de la idolatría que sus antecesores, pero pues todavía había cierta tendencia de amalgamarse con la cultura alrededor, pero sí ya había un grupo que ya había regresado a Jerusalén, ya habían instituido el culto nuevamente del templo y ya entonces estaban moviéndose en una dirección bastante opuesta a lo que fueron sus predecesores o antecesores de la era preexílica. De otra parte, los gobernantes persas propulsaban principalmente la religión
llamada Zoroastro, la cual trataba de una religión casi dualista que toleraba deidades beneficiosas y verdaderas, pero no las malévolas y falsas. En tal escenario, se consideraba a los judíos como portadores de una religión que adoraba a espíritus buenos. Esta situación pudo haber jugado un papel importante en cierta medida en ganarle a los judíos la ayuda y el subsidio en la reconstrucción de su sistema religioso. Eso puede ser una posible justificación de por qué el rey Ciro y los reyes de Medio y Persia respaldaron tanto al pueblo de Israel a su regreso y que reconstruyeran e instauraran nuevamente su culto a Jehová. Como se ha mencionado antes, ya para la época específica en que se suscitan los hechos narrados en el libro de Esther, el segundo templo de Jerusalén ya había sido erigido, por lo tanto ya habían comenzado el culto judío a Jehová desde este lugar. Bien, amados hermanos, ya habiendo hablado cuestiones del contexto, tanto geográfico, político, religioso, cultural, habiendo hablado anteriormente sobre el autor y sobre el tipo de literatura que se observa en el libro, vamos entonces a hablar cómo se divide el libro en sus partes. Vamos a hablar un poco de la división literaria del libro de Esther. Les recuerdo que se trata de 10 capítulos este libro, fácil de leer, cómodo, y es una historia súper interesante porque, como había mencionado anteriormente, tiene todos los elementos, los ingredientes de una supernovela de las más vendidas. Bajo el tema central del cuidado de Dios por su pueblo Israel, aún en la dispersión, este es el tema. O sea, cuando usted se sienta a leer el libro de Esther, tiene que tener en mente este tema central en todo momento: el cuidado de Dios por su pueblo Israel, aún en la dispersión. El libro de Esther puede ser analizado de acuerdo con la siguiente estructura literaria, que se divide en dos importantes partes o actos. Esa primera parte o primer acto son los sucesos que se dan entre los capítulos 1 al 5, que ya voy a mencionar ya mismito algo sobre ello. Y el segundo acto o la segunda parte serían los sucesos correspondientes a los capítulos 6 al 10. En cuanto a los sucesos registrados, los capítulos 1 al 5 van precipitándose al punto culminante de la amenaza del exterminio del pueblo judío, concretada bajo un edicto real, y la reacción, ¿verdad? Vemos ahí, vamos a ver la reacción de dolor y angustia de ese pueblo ante tal destino, ante tal vaticinio de su exterminio. Específicamente, el capítulo 1 es dedicado a la historia detrás de la reina Vasti, de su destrono, la razón de por qué la reina Vasti fue destronada. Ese lo vemos en el capítulo 1. En el capítulo 2 se narra la historia de Esther y cómo vino a ser de una chica judía humilde a ser la reina del imperio, y posiblemente una de las reinas más aclamadas en la historia del imperio medo-persa. En el capítulo 3 se nos cuenta la historia del antagonista o antihéroe de esta historia, la historia de Amán y del odio y desdén que éste desarrolló hacia toda la raza judía. Vemos en este capítulo 3 el complot malvado y diabólico con la intención con la intención de eliminar de la faz de la tierra a todo un pueblo, a toda una raza. El capítulo 4 presenta la intercesión de Mardoqueo ante su hija adoptiva, porque Esther era la hija adoptiva de Mardoqueo, que en sí el parentesco era que era el tío, era un primo de Esther. Él era sobrino del papá de Esther, así que era primo de Esther. Así que la intercesión de Mardoqueo ante su hija adoptiva y prima, reina Esther, para luego en el capítulo 5 ver uno de los momentos más intensos de la trama, la intercesión de la reina ante Esther, su esposo el rey, ¿verdad? De la reina Esther ante su esposo el rey. Sí, entonces en el segundo acto de los capítulos 6 al 10 vemos cómo la historia da un gran giro, donde se fue transformando el peligro en la gran liberación y exaltación de los judíos. En estos capítulos vemos la honra tardía de Mardoqueo, el ahorcamiento de Amán, el edicto del rey a favor de los judíos, la victoria de los judíos contra sus enemigos y la primera celebración de la fiesta del Purim. En los capítulos 6 y 7 vemos los importantes giros en las vidas de Mardoqueo y Amán. De una parte, Mardoqueo es enaltecido, mientras que Amán es ahorcado. En el capítulo 8 habla de cómo se le es permitido a los judíos defenderse de su amenaza,
El capítulo 9 sobre el origen de la fiesta del Purim, suertes, y el capítulo 10 trata básicamente el tema de la grandeza de Mardoqueo. Así que pues eso es una visión rápida de los capítulos, pero como decimos, insistimos en que usted, después que vea este video, vaya a dar una lectura al libro de Esther, porque sé que lo va a gozar y una lectura muy, muy interesante. Bien, hemos hablado de todos estos pormenores. Ahora vamos a hablar de las perspectivas teológicas manejadas, tratadas en el libro de Esther. Es importante que, nuevamente, el tema central del libro de Esther, a pesar de que curiosamente no menciona el nombre de Dios, el libro de Esther, una particularidad es que no menciona el nombre de Dios en ninguna parte de ese escrito. No es correcto afirmar que carece totalmente de elementos religiosos. Su historia sirve para el propósito de manifestar cómo la providencia divina gobierna todas las cosas. El tema aquí es que Dios está en control de todo y siempre procuró el cuidado de su pueblo Israel, aún en la dispersión. Según la narrativa de este libro, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue milagrosamente preservado de un intento de su extinción en pleno siglo V antes de Cristo. Esto no es nuevo en la palabra, ya en la palabra, ¿verdad? Hemos visto intentos de extinción de ese pueblo. Por ejemplo, lo vemos en Moisés, en la historia de Moisés, cuando intentaron matar toda una generación de niños, varones, y más adelante en Jesús también, ¿verdad? En alguna forma trataron de matar a un montón de niños menores de 2 años, y también, pues más recientemente, ¿verdad? Hubo un suceso triste en la historia contemporánea reciente, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que se conoció como el Holocausto alemán, donde se dice que más de 6 millones de judíos fueron exterminados a manos de la Alemania nazi, un suceso terrible en la historia. Dice, el versículo clave a estos efectos, ¿verdad?, de este libro de Esther y dentro de lo que es su perspectiva teológica, el versículo clave que podemos mencionar es el siguiente, que se encuentra en el capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto fue una expresión de Mardoqueo. Y esta expresión dada en este verso demuestra lo que algunos estudiosos bíblicos y teólogos denominan como la doctrina de la providencia soberana. La historia presentada en el libro de Esther demuestra una vez más el patrón bíblico de la protección especial, trato y preservación de Dios por el pueblo judío, de manera que por más férreo que pueda ser el adversario contra este pueblo, como en el caso de esta historia lo representó Amán, pretendiendo destruir la simiente de Abraham, todavía existe un pacto de Dios vigente y un cumplimiento profético con esa nación que se tiene que cumplir. Así que, como mencioné, es recurrente tanto en la historia bíblica como en la historia contemporánea ver cómo Dios siempre ha protegido a ese pueblo. Un ejemplo de ello, los hebreos en Egipto, los hebreos en el desierto, esta historia del pueblo hebreo dentro del imperio persia, más adelante el Nuevo Testamento, la historia del caso del intento de Herodes y la matanza de niños, y en la historia más reciente de nuestra era, el caso de Hitler, la Alemania nazi y el Holocausto. Y pues vemos que aún en tiempos recientes existen luchas que ha venido teniendo ese pueblo con las hostilidades de sus países vecinos. Uno de los países que quisieran ver desaparecido del mapa Israel es Irán. Y Irán tiene el potencial nuclear para poderlo hacer, pero es que Dios tiene un trato, un propósito con este pueblo, lo ha preservado y lo ha guardado. Así que esas hostilidades que tiene Israel aún en la actualidad con sus países vecinos, desde que Israel se instauró nuevamente en su territorio como Estado-nación, en su territorio de origen bíblico en el 1948. Una posible respuesta enigmática a la pregunta de por qué no aparece el nombre de Dios en cualquiera de las formas en que los judíos solían referirse a Dios en los tiempos bíblicos en este libro, pudiese ser el hecho de que se dice, hay varias teorías, vamos a escribir por lo menos 2.
Se dice que el imperio persa o en el imperio persa había muchos dioses cuyos nombres estaban registrados en los documentos oficiales como una forma de control de a qué dioses se estaba autorizado a adorar. En tal circunstancia, siendo que el pueblo judío era uno monoteísta, se podía dar por hecho de que en su historia estaba implícita la providencia divina, cosa que ciertamente se puede apreciar en esta historia narrada en el libro de Esther. Se dice incluso que hasta el nombre judío con el cual se les denominaba tenía la connotación de alguien que era adorador de Jehová. Otra posible razón, la cual está atada a la posibilidad de que hubiera sido Mardoqueo quien haya escrito este libro, lo pudo ser el hecho de que el gobierno persa hubiese pedido una copia del libro de la historia de Esther para sus archivos oficiales. En tal circunstancia, había un riesgo de que se exigiera que el nombre de Dios fuese sustituido por el nombre de otros ídolos. En un intento de prevenir que eso ocurriera, pudo haberse ocurrido que Mardoqueo, ingeniosa y deliberadamente, pudo haber optado por omitir el nombre de Dios. Esta información que les he vertido no es totalmente segura, son teorías, son suposiciones, que no hay forma de probarlo, ¿verdad? Porque estos son escritos bien viejos y no se conservó muchas explicaciones, pero pues los expertos escriben toda clase de teoría. Bien, amados hermanos, en conclusión, espero, ¿verdad?, que esta historia, pues, sea todo lo que hemos hablado aquí redunde en despertar en ustedes el interés por leer este libro, su estudio y sacarle el máximo provecho espiritual al mismo. Aun cuando este libro no menciona el nombre de Dios en ninguna parte, aún así nos deja entender claramente cómo él trabajando subyacentemente a través de toda la historia de la reina Esther y el pueblo judío bajo el tiempo del dominio del imperio medo-persa. El personaje de Esther, una mujer de gran integridad y temple, que no claudicó a sus principios ni se desentendió de su pueblo en el momento más crucial de su vida. Fue una mujer que supo estar a la altura del propósito de Dios para con su vida, al grado de que a pesar de haber alcanzado una posición tan grande, fue ejemplo de fidelidad a Dios, a su pueblo, antes que a la suya propia, sí, que a su propia vida. Esto sin mencionar el hecho de que fue un ejemplo de una mujer valerosa en tiempos que no se le daba tanto valor a la mujer como lo es hoy día. La expresión de Mardoqueo en el verso 14 del capítulo 4, personalmente a mí me lleva a reflexionar y concluir que cada uno de los que nos entendemos y nos consideramos servidores de Dios debemos autoevaluarnos y verificar constantemente si estamos procediendo en el Señor de conformidad al siguiente parámetro. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Se las dejo ahí, hermano. Evalúese como me evalúo yo. Y quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino. En otras palabras, primeramente, si estamos en el momento correcto, en el lugar correcto, donde Dios nos quiere y nos ha colocado. Y segundo, estando claros y seguros de lo primero, si estamos verdaderamente empleándonos al máximo de las habilidades, capacidades y talentos con que Dios nos ha dotado para contribuir al adelanto de su obra en esta tierra. Así que esa es mi reflexión, esa es mi visión de este libro. Personalmente me encanta este libro, le saco mucho provecho y quise compartir esto con ustedes, ¿verdad? Esperando que en alguna medida, ¿verdad?, parte de mi entusiasmo pues pueda ser contagiado a ustedes y puedan tener el disfrute del mismo. Así que, amados hermanos, ¿verdad?, perdonen, ¿verdad?, lo largo, quizás lo extenso, pero espero que se hayan gozado. Allí, pues, durante el estudio estuvimos presentando estas imágenes, ¿verdad?, para hacer algo diferente, y mientras íbamos haciendo esta narrativa, ¿verdad?, vieran algunos visuales que les estimule entonces a ir a leer ese libro. Así que sin más, les dejo por ahí. Así que Dios les continúe bendiciendo. Nuevamente, este fue el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, pastor reverendo Samuel Carrera, quien les saluda y les bendice en el amor de Jesucristo. Muchas gracias, buenas noches y Dios les bendiga. Bye.